En los confines del cielo oriental, donde el ruido del acero se confunde con el susurro de los satélites, una base rusa dormía bajo el peso de su propia arrogancia. Marinovka no era solo un punto en el mapa. Era un santuario de máquinas aladas, un altar consagrado al dominio aéreo. Pero en la guerra moderna, el juicio no llega con tambores ni estandartes. Llega invisible, guiado por coordenadas, ejecutado por espectros de silicio y voluntad. Este relato no es una simple crónica de destrucción. Es el ritual de una ruptura. El momento en que el cielo dejó de ser testigo y se convirtió en verdugo. Aquí comienza la ceremonia del caos. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. En lo profundo del territorio ruso, donde el concreto se funde con la arrogancia estratégica, se alzaba una base aérea que no solo almacenaba máquinas de guerra, sino también la ilusión de invulnerabilidad. Marinovka, silenciosa y extendida como un santuario de acero, era el corazón de una doctrina que creía que el cielo le pertenecía. Allí dormían los bombarderos, los cazas, los drones de vigilancia, como bestias sagradas bajo mantos de camuflaje. Cada hangar era un templo, cada pista una línea ritual trazada por siglos de supremacía aérea. Los técnicos caminaban como sacerdotes, los radares giraban como ojos divinos, y el silencio era el himno que precedía al rugido. Pero el cielo no respeta altares, y menos aún cuando el ritual ha sido corrompido por exceso de confianza. Mientras los comandantes revisaban informes y los operadores calibraban sistemas, algo más antiguo que la estrategia se gestaba en el horizonte: el juicio. No era visible, no era audible. Era una intención trazada por coordenadas, alimentada por inteligencia y ejecutada por manos invisibles. El enemigo no llegaría con columnas ni con estandartes. Llegaría como sombra, como espectro, como voluntad encarnada en silicio y precisión. La base, en su quietud, parecía eterna, pero cada eternidad tiene su grieta. Y esa grieta comenzó con una señal perdida, una interferencia menor, un dron que cruzó el límite sin ser detectado. No era el ataque aún, era el presagio. El cielo, que había sido testigo, comenzaba a murmurar. Los satélites captaban movimientos, los radares dudaban, y los técnicos, por primera vez, miraban al cielo no como dueños, sino como posibles condenados. En ese instante, Marinovka dejó de ser una base. Se convirtió en escenario. Cada avión estacionado era un actor inconsciente. Cada torre de control un altar que pronto sería profanado. El ritual estaba por comenzar. Y el cielo, ese viejo juez, ya había dictado sentencia. Mientras Marinovka dormía bajo su manto de arrogancia, lejos de sus perímetros, en un punto sin nombre del mapa, se encendía el ritual del ataque. No hubo discursos, ni tambores, ni órdenes gritadas. Solo coordenadas, solo silencio. En una sala oscura, rodeada de pantallas y murmullos contenidos, los operadores ucranianos trazaban el camino del martillo invisible. No era un bombardeo tradicional. Era una coreografía de espectros, una danza de precisión entre satélites, drones y voluntad. El TB2, insignificante en tamaño pero sagrado en propósito, fue el primero en alzarse. No llevaba el peso de la destrucción, sino el deber de abrir el velo. Su vuelo no fue agresivo, fue ceremonial. Cruzó el cielo como un mensajero, esquivando radares, burlando defensas, marcando el corazón del santuario. Tras él, otros espectros se elevaron. Drones suicidas, enjambres guiados por inteligencia artificial, cada uno con su propio destino, cada uno con su propia ofrenda. La base no reaccionó, no porque no pudiera, sino porque no entendía. Los sistemas rusos, diseñados para detectar amenazas convencionales, no sabían leer el lenguaje del nuevo ritual. El cielo, que antes les pertenecía, ahora hablaba en códigos que no reconocían. Y cuando el primer dron impactó, no fue solo una explosión. Fue una ruptura. El hangar ardió como si un altar hubiera sido profanado. Las llamas no solo consumieron metal, consumieron doctrina. En segundos, el juicio se desató. Los drones descendieron como fragmentos de voluntad, cada uno buscando su blanco, cada uno ejecutando su parte del conjuro. Los aviones estacionados se incendiaron sin haber despegado. Las torres de control se apagaron sin haber dado una orden. Los soldados corrieron, no como defensores, sino como testigos de una ceremonia que no comprendían. El fuego no gritaba, cantaba la caída de una era, y en medio del caos, el cielo permanecía impasible. No celebraba, no lamentaba, solo observaba, porque el ataque no fue una venganza, fue una corrección, una reescritura.
Marinovka, que había sido símbolo de poder, se convirtió en símbolo de vulnerabilidad. Y mientras los últimos drones se desintegraban en su ofrenda final, el silencio volvió. No como antes, no como arrogancia, sino como respeto, porque el juicio había sido ejecutado. Y el altar, purificado por el fuego, ya no era base, era ruina consagrada. El humo que se elevaba desde Marinovka no era solo físico, era simbólico, era ancestral, como si el cielo mismo hubiese recibido una ofrenda inesperada, un sacrificio que no estaba en los calendarios ni en los protocolos. Los restos de los bombarderos, antes guardianes del dominio aéreo, yacían como tótems caídos, como vestigios de una era que se creía invulnerable. Y en ese silencio que siguió al estruendo, algo más profundo comenzó a gestarse, una transformación narrativa. Los operadores de inteligencia, al revisar las grabaciones, no solo analizaban trayectorias y explosiones, observaban el ritmo, la secuencia, la intención, porque lo que había ocurrido no era una simple incursión. Era una coreografía bélica, una danza de precisión que hablaba en símbolos. Cada impacto parecía haber sido elegido con un propósito ceremonial. Cada estructura destruida, una palabra en un idioma que solo los estrategas más antiguos podían comprender. En los pasillos del mando ruso, el lenguaje cambió. Ya no se hablaba de retaliación inmediata, sino de contención espiritual, porque el golpe había tocado algo más que la infraestructura. Había tocado el orgullo ritual, el mito de invulnerabilidad. Y en ese vacío surgieron preguntas que no estaban en los manuales. ¿Quién había diseñado ese ataque? ¿Qué mente había trazado esa línea entre lo técnico y lo simbólico? ¿Y qué mensaje se había inscrito en el fuego? Mientras tanto, en Ucrania, los rostros no mostraban júbilo, mostraban recogimiento, porque sabían que el ejecutado no era una victoria, sino una invocación. El acto había sido limpio, sin arrogancia, sin espectáculo, como si se hubiese seguido un guión antiguo, uno que hablaba de justicia, de equilibrio, de restauración. Los operadores que participaron en la misión no fueron celebrados como héroes, sino como custodios de un rito. Y en sus informes no había exaltación, sino reverencia. Las redes internacionales comenzaron a especular. Analistas hablaban de una nueva doctrina, de una guerra que no se libra con acumulación de fuerza, sino con precisión simbólica, de una estrategia que no busca destruir al enemigo, sino desestabilizar su relato. Y en ese nuevo paradigma, Marinovka se convirtió en el primer capítulo. Un altar profanado, sí, pero también un espejo, porque lo que se destruyó allí no fue solo metal, fue una narrativa. Los días siguientes fueron densos. Las bases cercanas reforzaron sus defensas, pero lo hicieron con una inquietud que no se podía blindar, porque sabían que el enemigo no atacaba por impulso, sino por diseño. Y ese diseño no respondía a patrones convencionales. Era como si cada movimiento estuviese guiado por una lógica ritual, por una cartografía invisible que conectaba símbolos, emociones y memorias. Y así, Marinovka quedó en silencio, no como un lugar olvidado, sino como un sitio consagrado. Los restos no fueron retirados con maquinaria pesada, sino con cuidado casi litúrgico, como si cada fragmento tuviese algo que decir, como si el suelo mismo hubiese absorbido una verdad que aún no se puede pronunciar. Y en ese silencio, el mundo comprendió que algo había cambiado, que la guerra, en su forma más pura, había regresado a sus raíces ceremoniales, que el juicio no siempre llega con estruendo, sino con intención, y que el fuego, cuando habla, no necesita traducción. Cuando el humo se disipó y los sensores dejaron de emitir alertas, lo que quedó no fue solo ruina, fue revelación. La base, otrora símbolo de supremacía, se convirtió en reliquia de un error táctico, en testimonio de una era donde poder ya no se mide por el tamaño del arsenal, sino por la precisión del silencio. Los restos ardientes no hablaron, pero el mundo escuchó. En cada cráter, en cada ala calcinada, se inscribió una nueva doctrina. La guerra ya no se libra con estruendo, sino con cálculo. Y en ese silencio consagrado, Ucrania no solo destruyó una base, redefinió el ritual del combate. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.